Dios ha sido fiel, mi hermano. Dios está contestando la oración de sus hijos. Estamos en ayuno y oración. Sígase uniendo al plan de ayuno que tenemos como congregación. Todavía está, de aquí a febrero 12, todavía está abierto. El que guste acompañarnos por ahí, allá al final van a estar unas hojitas. Y sabe que los varones también ya se apuntaron ahí, bastantes varones este lunes pasado. Hemos entendido que en el ayuno hay poder. En el ayuno se rompen cadenas, se rompen yugos de esclavitud y ahí hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Abra su Biblia ahí en Isaías. Siguiente semana seguiremos con más testimonios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Profeta Isaías capítulo 50 versículo 4. Isaías 54 y 5. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Incline su rostro. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que traes el día de hoy. Padre bendito, habla a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros oídos, Padre, a tu palabra y a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Decía ahí el profeta: el Señor me abrió el oído. Dice: despertará mi oído. Y este es el tema del cual Él quiere hablar. Dios siempre ha estado interesado, mi hermano, en comunicarse con el hombre. Dios siempre ha querido establecer una comunicación con Él. Y sabe que el camino de Dios siempre ha sido querer bendecir al hombre. El camino de Dios es bendición, es paz. El camino del Señor trae prosperidad, trae gozo. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Los pensamientos del Señor, dice su palabra, que así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos, más altos. Y sabe que el Señor no va a cambiar su manera de pensar. Los que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar somos nosotros. Nosotros, si queremos caminar a la par de Dios, si queremos caminar, alinearnos a sus pensamientos, nosotros tenemos que seguirle a Él. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dios está interesado en que cambiemos nuestra manera de pensar. Y sabe que esta palabra, la palabra de Dios, está llena del pensamiento de Dios. La palabra de Dios está llena de su pensamiento. Y la única forma en que nosotros conozcamos como Él piensa es a través de su palabra. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, nunca vamos a cambiar nuestra forma de actuar. ¿Cuántos saben eso? Si usted le da dinero a una persona pobre que nunca ha tenido dinero, seguramente lo desperdiciará inmediatamente y se quedará al poco tiempo sin dinero. Si le da una cantidad así exagerada, de pronto cuántas personas han perdido todo porque nunca tuvieron esas cantidades de dinero. Tal vez si no le cambia la manera de pensar a una persona así, aunque le dé lo que le dé, va a volver a ser lo que era antes, va a volver a ser pobre. Y ¿sabe qué? La única forma de hacer que cambie nuestra manera de pensar, mi hermano, es a través de oír su palabra. Diga conmigo: oír su palabra. ¿A quién estamos escuchando nosotros, mi hermano? ¿A nuestros amigos? ¿A nuestra esposa? ¿A los compañeros de trabajo? ¿O estamos escuchando a Dios? Decía el profeta: despertará mi oído para que oiga como los sabios, decía Isaías. Y dice: Jehová el Señor me abrió el oído. Dígale al Señor: Señor, abre mi oído. Dice la palabra en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted lee esa frase, anteriormente en el original no existían las comas. Si usted lee eso, dice: la fe viene por el oír, y el oír. Está hablando de una acción continua. La fe viene por el estar oyendo continuamente, todos los días, todo el tiempo, la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren tener fe? El cristiano que está constantemente, mi hermano, escuchando la palabra de Dios, oyendo mensajes, abriendo la palabra, escuchando
donde sea que, que pueda encontrar palabra del Señor, sabe que está más cimentado en su fe, está más fuerte en su fe y nada lo puede tumbar, porque está fundado en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así es que es muy importante saber escuchar a Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo quiero escuchar a Dios? La fe viene por el oír. Fíjese que es una cosa que tal vez no hemos analizado, pero la fe no viene por el ver. La fe viene por el oír. Los milagros, los prodigios, las señales, las muestras de poder de Dios, todo esto te ayudan a veces te mantienen ahí. Pero ¿sabe qué? Eso no te da fe. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, no por el ver. Es interesante eso. ¿Cuántos se habían puesto a pensar en eso? Se fijan que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor estaba haciendo milagros, prodigios en la tierra de Egipto, al querer liberar a su pueblo, tuvieron que haber 10 plagas. Hubo maravillas, cosas que nunca habían sucedido. Ese pueblo vio el poder de Dios. Ese pueblo de Egipto vio cómo el Señor lo sacó con brazo fuerte. Y sabe que a pesar de eso, la mayoría no creyó en Dios. ¿Por qué? Porque la fe no viene por el ver. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo quiero ver para creer? ¿Sabe qué? Con el Señor es al revés. No es así, es creer para ver. Cuando usted cree, usted va a ver. Cuando usted cree y dice, usted ya lo está viendo con los ojos de la fe, aunque no lo está viendo físicamente, usted ya lo tiene por fe. Con el Señor casi todo esto funciona de la manera que no funciona en el mundo. Y hay muchos ejemplos de eso. Bienaventurados los mansos. Y quien dijera, bueno, qué bienaventurado va a ser el manso o el que llora. ¿Por qué? Con el Señor más bienaventurado es dar que recibir. Cómo con el Señor trabaja todo de una manera diferente. Y sabe que la fe no puede venir entonces por el ver, viene por el oír. Nadie crece espiritualmente, mi hermano, viendo milagros. Nadie puede crecer o permanecer en la fe viendo. La fe es oyendo. Dígale a su hermano ahí que está a su lado, la fe es oyendo, no viendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así es que un consejo: no pierda el tiempo queriendo crecer en el Señor, buscando milagros, buscando prodigios, buscando maravillas. Mejor métase en su palabra, póngase a leer la Biblia, escudriñe la palabra de Dios. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Lea la palabra. ¿La quiere escuchar audiblemente? Léala en voz alta y allí va a estar, audiblemente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y sabe que los judíos demandaban señal. Dice Juan 6:30. Le dijeron entonces a Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos? Diga conmigo, veamos y te creamos. ¿Qué obra haces? Le decían a Jesús. ¿Qué señal puedes hacer? Ellos querían ver señales. Y fíjese que en otra ocasión en Jerusalén, esto fue en Capernaum, en Juan 12:37, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de que el Señor estaba haciendo milagros, levantando ciegos, levantando muertos, sanando enfermos, a pesar de eso, no creían en él. Porque la fe no viene por el ver. Estaban viendo, pero no estaban poniendo atención al mensaje de Jesús. Gracias a Dios, cuando hay milagros, el Señor se glorifica. Pero si no hay no escucha la palabra, si no se escucha y no se presta atención al mensaje que cambia, al mensaje que ofrece vida eterna, al mensaje que transforma, ¿sabe qué? No va a haber fe, no va a haber efecto, no, el efecto va a pasar. El propósito de Jesús fue salvar al mundo. Más que venir a hacer milagros, más que venir a hacer prodigios, Él vino a salvar lo que se había perdido. Dice ahí mismo en Juan 12:47, Jesús les dijo: el que cree en mí, cree
en el que me envió. Versículo 37. Al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ese fue el propósito de Jesús, venir a salvar lo que se había perdido. Dice más adelante, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesucristo vino a salvar al mundo. Jesucristo vino con un mensaje de esperanza, pero Jesucristo mismo dijo, la misma palabra que es salvación para unos, porque escucharon, esa misma palabra le va a juzgar al final de los tiempos, porque no quisieron escuchar. ¡Qué palabra de Dios! Porque Jesucristo no se andaba con rodeos. Él estaba con un mensaje, Él decía, arrepentidos, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Y el mensaje de Jesucristo es que Él vino a dar su vida por sus hijos, a dar su vida por todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese fue el propósito principal de nuestro Señor Jesús. Y sabe que nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Entonces, mi hermano, ¿cuántas veces no se acuerda cuando Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga? Si alguno tiene oídos, oiga. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que hay muchos que tienen oídos, pero no oyen. Él sabía que iba a haber gente que aún oyendo el mensaje, aún oyendo la palabra, iba a haber gente que no lo iba a aceptar. La palabra misma saliendo de los labios del Señor, tal vez les iba a entrar por un oído, les iba a salir por el otro, y iban a seguir su camino igual. Así es que ellos demandaban señales. Fíjense qué atrevimiento pedirle señal al Hijo de Dios. Qué atrevidos, ¿cuántos dicen amén? Demandaban señales. Mateo 12:39, Él les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Dice el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hablando de que la única señal que verían iba a ser su muerte y su resurrección al tercer día. Saben que ya no va a haber más señal que esa va a ser la señal. Los milagros no te van a hacer permanecer en el Señor. Dios sigue haciendo milagros y para muestra aquí está la congregación, aquí está la congregación que sigue adelante. Dios sigue sanando, Dios sigue contestando, pero ¿sabe qué? Eso no te va a permanecer en el Señor. No es la función de los milagros hacer que permanezcas en Él. Pero en cambio una persona que oye la palabra y le cree al Señor, nunca se va a apartar del Señor. Dice que cuando instruyes al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Y la palabra es viva, la palabra es verdad. ¿Cuántos lo creen? Aunque vengan vientos, vengan mares, vengan todo lo que quiera destruirle su vida, si usted está cimentado en la palabra de Dios, nada lo va a poder mover. Así es que, ¿quién quiere escuchar la voz de Dios? ¿Sabe que hablando de esto, el que tiene oídos para oír, oiga? El que oye viene a creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el que cree tiene que ser dirigido por Dios. ¿Cuántos son dirigidos por el Señor? Dice Juan 16:13, abra su Biblia por ahí. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, diga conmigo, guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos que no quieren batallar buscando a Dios, que no quieren perder su tiempo, prefieren que alguien les dé una palabra? Dame una palabra de parte de Dios. Si andan buscando palabra del hombre, cuando el Señor tiene su palabra aquí para todos sus hijos. Dice la palabra que Él los va a guiar
a toda verdad. ¿Cuántos son guiados por el Señor? Y ¿sabe qué? No tiene nada de malo. El Señor sigue hablando a través de sus siervos. El Señor sigue ministrando a través de sus hijos, a través de aquellos que tienen don de palabra profética, don de conocimiento. Pero ¿sabe qué? No es recomendable que nosotros simplemente basemos nuestra vida en eso. Nuestra vida debe estar fundamentada, diga conmigo, en la palabra. Mucha gente, mi hermano, ¿sabe qué? ¿Por qué se lo digo? Mucha gente, allá donde venimos, de Tangamandapio, siempre hablamos de nuestra tierra, ¿verdad? Cada quien habla de su tierra. Y los que han visto ese programa saben por qué lo digo. Pero cada quien habla de su tierra. Donde venimos allá en Monterrey, mucha gente, hubo un tiempo que se casó porque vino alguien con una palabra. ¿Sabes qué? Dios me dijo que esa persona va a ser tu esposa. Dios me dijo que aquella persona va a ser tu esposo. Y se puso una moda un tiempo y las personas empezaban a querer irse guiando por lo que decía el hombre. Y mucha gente al tiempo, pues muchos se casaban, seguían la voz de la persona que les daba esa palabra. Pero al tiempo hubo muchos divorcios de pronto. Hubo una persona y un testimonio que también recibió esa palabra y ya estaba a punto de casarse, pero él no estaba a gusto. Estaba incómodo, dice, pero es que me dijeron que me dieron palabra que esa era mi esposa. Y es una persona muy conocida, famosa. Y sabe que él no tenía paz, él no estaba a gusto en su corazón. Y fue con su papá y con su mamá. Sabes que yo no siento que sea de ahí. Y ya estaba hecho todo. Digo, si no es de Dios, tú no vas a tener paz, tú no vas a estar a gusto. Y sabe que a última hora canceló todo. Y dice que fue la mejor decisión que pudo haber tomado, porque iba a cometer el error más grande de su vida. En cambio, cuando se casó con la persona que era indicada por el Señor para él, pues su ministerio fue prosperado, creció. Hoy es un gran predicador, un gran cantante. Y ¿sabe qué fue lo que pasó? Se puso como una moda. Así es que es peligroso, porque hubo otra persona que le dijeron, fíjese, bien curioso, le dijeron, esa persona que está allá dice Dios que va a ser tu esposa. Y la persona estaba como acongojada y pensando, digo, pero ¿cómo le hago si yo ya soy casado? Fíjate, Dios no se contradice. Dios no contradice su palabra. A veces por ignorancia o por costumbre o por esoterismo anda la gente buscando qué hacer, una dirección. Y no es que Dios no hable a través de sus siervos, sí habla, claro que sí, pero nunca, jamás va a contradecir esta palabra. Y nunca jamás guíe su vida en cuanto al consejo de otra persona, mejor guíe su vida en cuanto al consejo de Dios. Así yo mismo le diga como pastor, ¿sabe qué, hermano? Esto dijo el Señor para usted. Ok, déjame ver qué me dice a mí. Dígame, ok, necesito yo sentir también eso en mi corazón. ¿Y qué dice su palabra? ¿Y sabe qué? Allí va a haber dirección. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, dice que el Espíritu Santo le hablaba ahí a los apóstoles y todos estaban de acuerdo en ungir a Pablo y a Bernabé porque estaban en ayuno y oración. Y todos estuvieran en un acuerdo, el Espíritu Santo les dio un mismo sentir y los dedicaron para el servicio de Dios. Así es que el Espíritu Santo es el mismo que le habla a usted, es el mismo que me habla a mí, el mismo que le habla a su hermano y el mismo que nunca va a contradecir su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren ser guiados por Dios? Ahí no va a fallar, mi hermano, nunca va a fallar. Si usted se deja guiar por el Señor, usted va a ir con paso seguro, paso firme, no va a tropezar porque está siendo guiado por Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra, para apoyar esto que estoy diciendo, hermano, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, es esta que está aquí. La más segura palabra que usted puede obtener es esta palabra escrita de Dios. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Si usted tiene el Espíritu Santo, si usted es hijo de Dios, ¿sabe qué? Usted puede escuchar a Dios. Usted puede ir a la palabra, escudriñarla y decirle: Señor, guíame, ¿qué tienes para mí? Yo quiero escuchar tu voz. Guíame, Señor. Aprende a escuchar al Señor. Dígale a su hermano: aprende a escuchar a Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 28:2. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las bendiciones de Dios? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Y cómo dice? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres. Diga conmigo: si oyeres. Ahí está una clave. Si escuchas, si prestas atención, y entonces vienen todas las bendiciones. Serás bendito tú en el campo como en la ciudad. Serás bendito tu entrar, tu salir, bendito tus hijos, bendito el fruto de la tierra y todas las bendiciones. Pero todo comienza con si oyeres. Si oyeres. ¿Cuántos pueden decir: yo quiero escuchar a Dios? Yo quiero escucharte, Señor. ¿Y sabe qué? Usted tiene que aprender a oír al Señor y cerrar su oído a lo que no es de Dios. Empezar a escoger lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro? Pedro quería convencer a Jesús de que no fuera a la cruz. Pedro tenía una buena intención. Jesús les estaba diciendo: tengo que ir a Jerusalén y me espera la cruz, voy a morir. Y Jesús le dijo: no, Señor, que no te acontezca esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y era Pedro, el apóstol. Así es que el Señor nos está dando como una instrucción. No siempre, tenemos que escuchar la voz de Dios, saber discernir cuándo viene de Dios, cuándo no viene de Dios. Y el enemigo puede usar a quien sea en un momento de debilidad, porque era Pedro, si se fijan. No era Judas, todavía dijéramos que fue Judas, pero no, fue Pedro. Y Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Así que cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, tú tienes la capacidad de discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Tú sabes, empiezas, como decía el profeta: abre mi oído. Decía el profeta Isaías, empezamos a leer. Y entonces te empiezas a afinar tu oído. Y sabe que lo que venimos a hacer aquí, todos, la vez que usted viene a escuchar palabra, pone en acción ese versículo que dice: la fe viene por el oír y el oír. Y usted viene otra vez, el oír y el oír. Es una acción continua, estar oyendo todo el tiempo la palabra de Dios. Entonces su fe empieza a crecer y vienen vientos, vienen cosas, tempestades, pero usted está anclado en el Señor. Está bien plantado y usted nada lo va a mover porque está firme en su palabra. Nada lo puede mover. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces usted tiene que escoger a quién oír. Yo quiero escuchar a Dios. ¿Usted a quién quiere escuchar? Tenemos que discernir. Cuando algo simplemente no es de parte de Dios, usted tiene el permiso de callarlo. Así como le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad? O apagarlo, si es algo que no es de parte de Dios, si está viendo algo ahí que no es de Dios, apáguelo. Y si es una persona, pues apáguela también. Bájele el volumen o no le haga caso. Mejor aprenda a escuchar la voz de Dios. De pronto será alguna persona que no está casada, estarán con un pensamiento: ¿será que esa persona, será que Dios quiere que me case con ella? Y está con ese pensamiento: ¿será de Dios? Y pues es que yo creo que sí, porque está como Dios manda. Y están ahí con ese pensamiento. Yo creo que sí es de parte de Dios, pero si usted se va a la palabra, dice la palabra: no os unáis en yugo desigual. El Dios no quiere que te unas en yugo desigual, porque dice: ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Dice el Señor no quiere que sufras, no te quiere ver. Dice: ¿qué comunión tiene con los incrédulos? Dice: más bien primero que se conviertan a ti, porque luego tú te vas a convertir a ellos. Y sabe que eso pasó con el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento el Señor siempre les decía: no se junten, no se casen con los que no son de su pueblo,
Porque ellos, todos los que hicieron eso, apartaron el corazón de esas personas detrás de aquellos ídolos, detrás de aquellos dioses. Y la intención del Señor es que ellos vivieran bien. La intención del Señor era que ellos vivieran derechos, obedeciendo sus mandamientos, siguiendo sus reglas, porque el Señor quiere vernos felices. Después vienen los problemas, ¿verdad? Y Dios no nos quiere ver sufriendo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo saben? Amén. Ese es el deseo del Señor. Entonces de pronto es sorprendente, que muchas veces no entendamos su voz, no escuchemos su voz, su palabra. En una ocasión Dios le habló a Jesús y la gente no entendió lo que Dios dijo. Dice ahí que ellos escucharon un trueno, no supieron discernir, no escucharon bien. Pero para Jesús fue claro lo que dijo el Padre en Juan 12:28. Jesús estaba hablando de que para eso había llegado a esa hora, anunciando su muerte. Y dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. No entendieron, no oyeron, no prestaron atención, no estaban con su oído afinado. ¿Cuántas veces de pronto el Señor quiere hablarnos, pero tenemos nuestro oído en otra parte? Quiere hablar a tu corazón, pero tu corazón está en otro lado. Quiere ministrar tu vida, pero estás distraído con otras cosas y simplemente no le prestamos atención. Pero el Señor sí habla. El Señor sí te ministra, te habla a través de su palabra, te habla a tu corazón. Y yo creo que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Yo creo que Dios tiene propósitos buenos para tu vida. Pero muchas veces el problema es que uno no presta atención, está con su oído en otra parte. Está como esta ocasión, la gente escuchó un trueno y dijeron: fue un ángel el que habló. En cambio Dios había hablado ahí. Dios estaba hablando y dando una palabra al Señor Jesús. Lo he glorificado y le glorificaré otra vez. En otra ocasión, fíjese en Marcos 8:17, abra su Biblia. Marcos 8:17. ¿Cuántos quieren escuchar al Señor? El 17 en adelante dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Jesús empieza a hacerle tantas preguntas, una tras otra. Cuando estaba el Señor ahí y no entienden, ¿qué discuten? Está endurecido su corazón. Y yo me imagino allá los apóstoles que estaban, apenas querían responder la primera pregunta y ya iba Jesús: no ven, no oyen, no se acuerdan. Y me imagino ahí a Juan o a uno de ellos: Señor, ¿me puede repetir la pregunta? La primera. Ya el Señor estaba bombardeándolos con preguntas: no ven, no entienden, no oyen. Ya por final les dijo: no se acuerdan de todo lo que yo he hecho. Jesús les decía: ok, no entienden, no comprenden, ok, no ven, no oyen, bueno, pero no se acuerdan. ¿Por qué pasó eso? Porque les pasó, como dicen, les pasó de noche. Estaban ellos discutiendo porque no tenían pan y estaban ahí preocupados y no se acordaban de todo lo que el Señor había hecho. No se acordaban de todo lo que el Señor había dicho, lo que Él es. Y no digo era, porque Él es. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es. Y ellos no se acordaban. Estaban ahí discutiendo por alguna necesidad. Estaban distraídos en otros asuntos, tanto que se olvidaron de poner atención y oír al Señor Jesús. Estaban muchas veces
¿Cuántas veces no viene el cristiano a la iglesia, pero viene distraído, viene preocupado por sus problemas de allá afuera y viene afanado y se olvida de escuchar la palabra de Dios? Se olvida de dejar sus cargas para allá o dejarlas aquí en el altar. Ese es el propósito por el cual usted debe venir aquí a escuchar la palabra de Dios. Cuando usted viene y es ministrado en la alabanza, Dios te ministra y Dios te habla y Dios te sana. Pero ¿sabe qué? La fe viene por oír la palabra de Dios. No podemos venir, ya recibí la alabanza de Dios, gloria a Dios, ya me voy. Eso no lo va a hacer permanecer. Lo que lo va a hacer permanecer es la palabra. La fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír. Acción continua, estar oyendo todo el tiempo la palabra del Señor. Y usted ya se va completamente bendecido porque ya vino la alabanza, ya vino con una acción de gracias, ya vino a entregarle al Señor aquí sus cargas, o las dejó allá afuera y ya no las vuelve a agarrar. Y luego recibe del Señor. Y el Señor ministra a través de la palabra, lo fortalece en la palabra y usted ahora puede ir firme, adelante, con paso firme y sin titubear, sin tropezar. ¿Cuántos quieren caminar este camino sin estar ahí batallando, cayéndose a cada rato? ¿Cuántos quieren eso? Fortalezcas en la palabra de Dios. Escuche al Señor. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar al Señor. Dice ahí el versículo 19, ahí mismo: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿no se acuerdan? Les dijo por último. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, se pusieron a contar, ¿cuántos? 1, 2. Y estaban ahí, me imagino, con sus dedos, no les alcanzaba. Préstame tus dedos, Juan, préstame tus dedos. Y estaban contando, fueron 12. ¿Se acuerdan? El Señor les estaba recordando. El siguiente versículo: y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? ¿Cuántas? A ver, Pedro, ¿cuántas recogieron? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo todavía no han entendido? Estaban tan distraídos en sus asuntos que se les olvidó poner la atención a lo que era más importante, lo que Jesucristo estaba diciendo, porque sus palabras son vida. Jesucristo es pan de vida. Y se les pasó de noche. Así que, mi hermano, dígale a su hermano que esté a un lado, ten cuidado, aprende a escuchar al Señor. Que no se te pase de noche. Podemos estar viniendo a la iglesia 10, 15, 20 años y que se nos pasen muchas de las bendiciones. ¿Cuántos sermones no hemos escuchado, hermano? 52 semanas tiene el año, digamos que se redondelas a 50. 5 años son 250 sermones, más los de entre semana. ¿Cuánta palabra no hemos escuchado? Gracias a Dios. Ahora, ¿cuánta hemos retenido? Ahorita estamos hablando de aprender a escuchar a Dios. Yo quiero hablarles después de ser no solamente oidores, sino hacedores. Pero lo primero es escuchar a Dios. No solamente vamos a ser oidores, pero tenemos que escuchar para después hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere ministrar nuestra vida. Dios quiere hablarnos. Simplemente que, por ejemplo, los apóstoles no estaban poniendo atención, estaban ocupados, estaban en otras cosas que se les olvidó oírlo a Él. Así es que dígale a su hermano, aprende a oír a Dios. A medida que nosotros vamos aprendiendo, nuestro oído se va afinando y la fe viene por el oír. Mateo 13:12 dice, fíjese lo que dice Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Aún lo que tiene, le será quitado. Mateo 13:12. Y sabe que si usted lee el contexto de ese versículo, está hablando de los que no escucharon. Lea el versículo 9, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice más adelante, ahí en el 10,
Entonces que se le acercaron los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Y él le respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No porque Dios no quiera, no tenga esa impresión. No porque Dios no quiera, sino porque ellos no quieren oír. Dice el 9: el que tiene oídos para oír, oiga. Dígale a su hermano: ¿tú tienes oídos? Oye la palabra de Dios. No es que Dios no quería en ese pasaje, sino porque ellos no querían escuchar al Señor. Y eso se puede malentender. A veces se dice: no, es que Dios ya destinó a unos para perdición y otros para bendición, otros para que fueran salvos. Es un malentendimiento de este pasaje. Dios simplemente estaba diciendo: ellos, lo que tienen se les será quitado, porque ellos no quisieron oír. No quisieron oír la palabra. Porque Dios amó tanto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él amó a todos. Él no escogió a unos sí, a otros no. Él amó a todos. Simplemente que nos da la oportunidad a nosotros de que todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? Esto es para el que cree, nada más. La opción ahí está abierta para todo aquel que en Él cree. Dice el versículo 12: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le habló por parábolas, porque viendo, fíjese ahí, no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Ahí mismo Jesucristo les está explicando: porque ellos viendo no quieren ver, oyendo no quieren oír y no quieren entender. Por eso les habla así, y por eso lo que tienen les será quitado. Así es que, hermano, es una cuestión de cuidado. Amén. ¿Cuánta gente, por más que le habla y le habla y le habla, le entra por un oído, le sale por el otro, porque no quieren oír? Y es peligroso. Ponga cuidado de esa palabra. Y no es que Dios no quiera que se salva, Él sí quiere. Él amó a todo el mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. El punto es creer. Si tú no quieres creer, Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar nunca. Esto es voluntad personal. Dios nos dio libre albedrío. Es una decisión personal. Así es que ore por aquel que no ha querido escuchar. Que el Señor le abra su oído, que le vuelva a dar su entendimiento. Tienen los ojos velados. Ore por él, ayune por él, interceda, no se rinda, hermano, porque el Señor va a contestar la oración. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. El oír a Dios te va a dar fe. No espere ver, escuche a Dios. Aprenda a escuchar a Dios. Póngase de pie, mi hermano. ¿Sabe que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies? Dice su palabra. La palabra es eterna. Su palabra permanece. Dice la palabra: de sí misma séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es espada de dos filos que penetra lo más profundo de nuestro ser. Hasta los tuétanos disciernen los pensamientos. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios da dirección a nuestras vidas. La palabra de Dios dice de sí misma que el mundo pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es capaz de generar fe en tu vida. La palabra de Dios va a ser válida las promesas que Dios tiene. Tú vas a ir a la palabra y vas a decir: Señor, tú dijiste en tu palabra. Señor, tú prometiste esto en tu palabra. La palabra de Dios es la mejor herencia que tú puedes darle a tus hijos. Es lo mejor legado que le puedes dar a ellos. La palabra de Dios va a forjar nuestro carácter. La palabra de Dios dice de sí misma que toda es inspirada por Dios. Toda, de principio a fin, útil para enseñar, para redarguir,
para corregir y para instruir en justicia. Decía el salmista: cuán dulces me son tus palabras, son dulces como la miel a mi paladar. Era un anhelo por la palabra de Dios. Todo eso y más es la palabra de Dios. Dice la palabra: si como a la plata la buscares, si escudriñares su palabra como a tesoros. ¿Cuántos quieren escudriñar como a tesoros su palabra? Entenderás el temor de Dios. Entonces vas a entender y hallarás el conocimiento de Dios. Una vez que entendamos, una vez que queramos oír su palabra, entonces, después de escuchar, vamos a empezar a hacer. Primer paso: escuche a Dios. Aprenda a escuchar a Dios. Aprenda a escudriñar su palabra. Y después va a venir como una consecuencia natural el hacer. Y ser, dice la palabra, no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Pero primero dice oidores. Aprenda a escuchar a Dios. Yo le invito a que incline su rostro ahí donde está. ¿Cuántos quieren aprender a escuchar a Dios? Si el Señor ha hablado a tu vida, si el Señor está ministrando tu corazón, dice la palabra: el que tenga oídos para oír, oiga. Es tu decisión. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere bendecirte. Deuteronomio 28 dice que todas esas bendiciones que Él tiene para ti vienen primero que escuches atentamente la voz de Jehová tu Dios. Escucha atentamente. Así es que si Dios está hablando a tu vida, yo te invito a que todos inclinemos nuestro rostro. Pero si tú quieres venir a los pies del Señor, si tal vez no lo has hecho, Él, sabes que es el Señor el que está hablando a tu corazón en este momento. Dios está hablando a tu vida y Él te presenta una oportunidad. Él te presenta una oportunidad de vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna. Para eso vino el Señor, para darnos vida eterna. Y Dios quiere que vivamos en abundancia. Así nos quiere ver el Señor. Pero todo comienza con escucharle, poner nuestro oído atento a Él. Si tú quieres, si hay alguien aquí que no haya recibido al Señor Jesús como su Salvador, yo le invito a que ahí donde está levante su mano. Si alguien nunca ha recibido a Jesús, si todos ya le hemos recibido, si usted quiere reconciliarse con el Señor y tal vez ha sido de oídos sordos a la palabra de Dios, el Señor te está hablando. No es casualidad que tú hayas venido este día. El día de hoy Dios tenía esta palabra para tu vida. No es casualidad. Si el Señor está hablando a tu corazón, ahí donde estás, levanta tu mano. Dios quiere ministrar tu vida. Yo le invito a que todos vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él abra nuestros oídos, que Él ministre en nuestro corazón, que tengamos un oído presto para escucharle a Él. Padre bendito, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a través de ella. Gracias porque tú ministras a través de ella. Señor, queremos tener oídos prestos para oírte. Señor, queremos tener la capacidad de entender, de escuchar lo que estás haciendo, de escuchar tu palabra que está hablando a nuestro corazón. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que quites todo estorbo, Señor, que podamos callar aquello que nos distrae, que podamos callar aquello que no nos permite escucharte claramente, que no nos permite seguirte. En el nombre de Jesús, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Dígale al Señor: yo quiero escuchar tu voz.
Si usted desea venir aquí al frente a orar, el altar está abierto, el que desee venir a orar. Dios quiere ministrarle, mi hermano. Dios quiere hablarte a tu vida. Padre, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Yo quiero escuchar tu voz, Señor Jesús. Quiero escuchar